Hola, yo soy Nico Romero y te saludo desde aquí, el punto de encuentro. El día de hoy continuamos con nuestra serie Enfrentando las dudas. Recuerden que la semana pasada vimos cómo las dudas no nos descalifican, sino que más bien son el camino por el cual el Señor nos guía para que crezcamos en Él. Sin más que acotar, por favor, acompáñame a ver este mensaje. Y estamos abordando una temática que me parece muy importante, comenzando también nuestras predicaciones en el año. Ya estamos en febrero, el tiempo pasa súper rápido, pero necesitamos seguir fortaleciéndonos y conociendo a Dios y entendiendo lo que Dios quiere para nosotros como creyentes. Y estamos hablando de precisamente las dudas, de enfrentar nuestras dudas. De eso se trata esta serie que comenzamos la semana pasada. ¿Cómo podemos enfrentar dudas? Y yo creo que hoy es muy importante dudar. Creo que toda la vida la duda ha sido importante. ¿Y por qué lo digo? Porque la duda ha sido el motor del conocimiento. Si lo piensas bien, así ha sido siempre. Desde el principio de los tiempos la gente ha dudado, ha cuestionado, se ha preguntado. A veces tenemos un pensamiento sobre la duda bastante negativo y equivocado, pero si no, el ser humano no se hubiera preguntado cosas, no hubiera dudado de cómo funcionaban ciertas cosas, nunca hubiera habido progreso en la humanidad. Entonces la duda no es mala, ha sido más bien un impulso para que la humanidad avance. Porque dudar es pensar, como lo enseñaba la semana pasada. Sin embargo, también dudar nos puede prevenir de ser engañados, dudar nos puede prevenir de caer en errores. Por eso creo que hoy es muy importante que aprendamos a dudar y que no tengamos miedo, no solo nosotros los adultos, sino de que nuestras nuevas generaciones sepan lidiar o enfrentar sus dudas. No sé si son conscientes ustedes, pero hay estadísticas que nos dicen que hoy en día, o sea, diariamente a YouTube se suben más de 500 horas de videos por minuto. Eso es muchísimo. 500 horas de videos se suben por minuto a YouTube hoy. Cada día se comparten más de 95 millones de fotografías y videos en Instagram. ¿Se imaginan esos 95 millones? O sea, tú subiste una foto ayer y entró un mar de 95 millones de fotos, de videos. Hay tanta información y yo diría tanta desinformación que a menos que nosotros dudemos realmente vamos a comer entero muchas cosas. Vamos a vivir en una realidad, o más bien vamos a vivir en algo que han creado para nosotros que no es la realidad. La duda debe ayudarnos a avanzar. La duda debe prevenir lo que nos trae engaño. Es muy claro eso. Sin embargo, desgraciadamente, en el campo de la fe, a veces la duda hace retroceder a muchas personas en lugar de hacerlas avanzar. Es curioso, pero podemos dudar en muchos campos y aún seguir avanzando, pero cuando dudamos de la fe, cuando dudamos de lo que creemos, retrocedemos en nuestra fe. Y en este tiempo es emocionante lo que yo veo en la iglesia. Están pasando cosas muy lindas aquí en el punto de encuentro. Estoy viendo muchas personas venir a la fe de Cristo. Y eso me emociona. Personas que están conociendo a Jesús, que están aprendiendo de Jesús, que se están emocionando con Jesús. Y ese es el sueño de todo pastor. Yo creo que uno cuando ve la iglesia que está pasando eso, uno se levanta con energía, con ganas, con entusiasmo y se emociona. Pero también tengo que decir que hay otra cara de esa moneda y no propiamente en la iglesia del punto de encuentro hoy, pero sí la he visto a lo largo de mi vida pastoral, de mi ministerio personal. Y es que algunas personas, en lugar de convertirse, ya se han convertido, ahora están haciendo algo y es de convertirse, de volverse. Y yo no sé, pero yo creo que algunos de ustedes han conocido personas que les dicen, yo fui cristiano. ¿Sí les han dicho eso alguna vez? Yo fui cristiano. Se los digo porque hay personas que crecieron conmigo en la iglesia hace muchos años. Yo estoy en la iglesia desde muy joven, desde muy joven. Y crecieron conmigo y yo los veía ir a la iglesia y cantar las alabanzas y estar en las prédicas, no fallaban a nada. Y hoy en día dicen, yo fui cristiano. Y eso es algo que me llega muy duro, porque es gente a la que quiero, es gente con la que crecí, son amigos que tuve. También he visto hijos de padres que aman a Dios, que han sido criados por padres que aman a Dios. De pronto crecer y decir, no, yo no quiero, y abandonar su fe. O bueno,
no sé si llamarlo abandonar su fe, pero alejarse de la fe que les ha sido inculcada en casa. Y también algo que me dio muy duro hace tan solo un par de años, es ver a aquellos que fueron jóvenes en nuestro ministerio cuando éramos pastores de jóvenes y que se alejaron del Señor. Y verlos como en otros movimientos y en otras cosas que no tienen nada que ver con Dios y aún haciendo cosas contrarias a Dios. Ahora, también tengo que decirles que hay muchos de ellos muy queridos que todavía sirven a Dios y que están con Dios y que me inspiran y que todavía hablamos con ellos y se han convertido en hombres, mujeres de impacto, con familias muy lindas, con gente que sirve al Señor. Sirven fielmente hoy a Dios, pero hay otros que en algún momento tuvieron preguntas, tuvieron dudas y no sé si las supimos manejar o tuvieron el espacio para poder hablar sobre esas dudas. Y tenían heridas como muchos de nosotros, tenían preguntas espirituales muy reales y en lugar de buscar una mayor relación con Jesús, de tener una relación más íntima con Jesús, hubo algunas de esas personas a las que amamos que simplemente decidieron alejarse de la fe. Y hoy vamos a hablar un poco de ellas, pero si vamos a hablar de personas que se han alejado de la fe, no quiero avergonzarlas ni culparlas. O sea, no es mi intención hoy con lo que voy a enseñar, ni en las próximas semanas, poner algo de culpa sobre las personas que han vivido eso. Perdón que la mosca vino a visitarme hoy otra vez. Pero necesitamos revisar un poco qué pasa en nuestros contextos de fe y estar abiertos. Y hoy quiero pedirles que tengamos una mente abierta y un corazón abierto para que podamos entender qué podemos hacer mejor. ¿Cómo podemos ayudar más a las personas para enfrentar sus dudas? Y lo que quiero transmitir hoy es esta idea. La duda bien manejada puede ayudarte a tener una fe más profunda. Una duda bien manejada puede ayudarte a tener una fe mucho más profunda. Pero también puede hacer algo más, y es que una duda bien manejada puede ayudarte a desarrollar un carácter más fuerte. Y ya les voy a explicar por qué. Vamos a ir a una historia muy conocida en Mateo 14. Es una historia que todos los que llevamos cierto tiempo en la iglesia conocemos y hemos leído muchas veces. Y mientras llegas y abres tu Biblia allí o enciendes tu Biblia en Mateo 14, quiero darte contexto. Jesús está allí y ha alimentado a más de 5,000 personas. Ha hecho un milagro tremendo y sus discípulos han estado allí y han presenciado ese milagro. Ellos han visto el milagro. Deben estar sorprendidos. Jesús ha hecho una multiplicación impresionante. Entonces Jesús le dice a sus discípulos, voy a despedir a las personas, váyanse ustedes al otro lado de este lago, que es un lago muy grande, y yo los alcanzaré después. No dice nada de qué pensaron los discípulos, pero yo si hubiera sido un discípulo hubiera dicho, pero ¿cómo nos alcanza si nosotros nos vamos en un barco y él cómo llega allá? Pero bueno, esas cosas no las piensa uno a veces, uno simplemente a veces está tan conectado con Jesús que obedece lo que Jesús dice y se fueron. Me encanta que Jesús se queda despidiendo a la gente. Fíjense que Él se queda un buen rato despidiendo a las personas. Y después dice la Biblia que subió a orar en la noche. Jesús empezó a orar. Yo me imagino que terminó cansado. Era también Dios, pero un ser humano. Y Él lo que hacía para recargar era ir a su Padre y orar. Y está orando allí. Mientras tanto, los discípulos se alejan de tierra en la barca, en un barco. Y en ese lugar, en ese lago, en ese gran lago, soplan vientos fuertes, las olas empiezan a levantarse, hay viento contrario y empiezan a zarandear la barca. Y es en ese contexto donde encontramos este texto, en el versículo 25. En la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. ¡Wow! Es un fantasma, dijeron. ¿Y llenos de qué? De miedo. Comenzaron a gritar. Pero Jesús dijo enseguida, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Hasta ahí, increíble, ¿sí o no? Tremendo, Pedro está allí y se atreve. Pero le dice, Señor, si eres tú, di que yo vaya, porque si tú lo dices, yo puedo hacerlo. Y Pedro se baja y empieza a caminar, y bajó del arca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús, pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y entonces, ¿qué hizo? Gritó, Señor, sálvame. Y enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo lo reprendió. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?
Me encanta porque Pedro era un atrevido. Pedro era atrevido. Pedro tenía fe y de la misma manera que tuvo fe para seguir a Jesús, lo vemos luchar en su fe en diferentes escenas de la Biblia. Él tiene fe para seguir a Jesús y tiene esta fe para decir, Jesús, si eres tú, manda que yo camine en el agua y yo camino. Pero al mismo tiempo tiene dudas, al mismo tiempo lucha con su fe. Al igual que tú, al igual que yo. Le creemos al Señor, Dios nos llama, algo nos pasa, seguimos a Jesús, pero a veces, ¿qué hacemos? Dudamos, a veces tenemos problemas con nuestra fe. Y entonces Jesús hace una pregunta, y es la clave para mí aquí en el texto. ¿Por qué dudaste? Me encanta esa pregunta. ¿Podemos ser un poquito honestos hoy? Quiero que levanten la mano los que de alguna forma han tenido dudas espirituales aquí. Levanten su mano bien alto. Oh. Wow, gracias Dios. Yo pensé, porque es que estaba preocupado de pronto estar predicando algo que no aplicaba aquí para la iglesia. Sí, tal vez allí en línea, si estás con nosotros y has tenido dudas espirituales, si tienes luchas espirituales, escríbenos ahí en los comentarios. Yo estoy dudando o he tenido luchas espirituales. Claro, todos hemos tenido eso y quiero agradecerles por su honestidad. Me encanta que puedan tener esa honestidad. Algunos podrían sentir miedo de ser avergonzados, menospreciados o de ser excluidos de una comunidad de fe por expresar sus dudas. Es lo que no quisiera aquí en el punto de encuentro. No quisiera que la gente dude de que aquí hay una comunidad que puede acompañar a las personas y acompañarlas en su fe. Así que hay dos tipos de personas a las que quiero dirigirme hoy. El primer grupo es aquellos de ustedes que actualmente tienen dudas en su fe. Algunos que hoy en día están luchando. Esto no es inusual, es muy común como lo acaban de ver. Y quiero recordarte que tus dudas no descalifican tu fe. Solo porque estés dudando hoy no significa que no seas un creyente. Así que me dirijo a quienes pueden tener alguna inquietud espiritual en este momento, porque una fe auténtica no está exenta de dudar. Una fe auténtica transita a través de las dudas para llegar a una fe mucho más profunda. Y el segundo grupo de personas al que quiero dirigirme hoy es a aquellos que tal vez no están lidiando hoy con dudas espiritualmente hablando, pero que deben estar listos para ayudar a otros a superar sus dudas. O sea, quiero dirigirme a esas personas que dicen, yo estoy firme, estoy fuerte y no tengo ningún problema. Quiero decirte que tu trabajo va a ser en muchas ocasiones ayudar a otros a transitar por sus dudas. Aquellos que puedan estar luchando es posible que necesiten algo de tu fe, que necesiten que un día los acompañes. Y tal vez es posible que algún día tú estés en la posición de dudar. Por tanto, no estés como, eso no me pasa a mí, yo todas me las sé y yo estoy muy firme. Para estos dos grupos de personas que realmente nos representan a todos los que estamos acá, quiero que entiendas que la duda no implica que estemos alejándonos de la fe. La duda puede ser una invitación para seguir a Jesús, a creer incluso más profundamente en Jesús, a fortalecer tu carácter. Jesús preguntó esto, ¿por qué dudas? Entonces, cuando tú tienes dudas espirituales, lo primero que deberías hacer es preguntarte, ¿por qué dudas? Entonces, piensa ahora en la duda que tienes, en el cuestionamiento que tienes. ¿Por qué dudas? Piénsalo. ¿Por qué estás dudando? ¿Qué es lo que te está haciendo dudar? Es muy interesante lo que pasa cuando analizamos nuestras dudas. Yo como tengo mente de ingeniero, tengo procesos en mi cabeza. Entonces, quiero que entiendas que empiezo por qué estoy dudando. Y es lo que Jesús le está diciendo a Pedro. ¿Por qué estás dudando? Y en mi experiencia personal y pastoral a lo largo de los años he encontrado algo que he clasificado, es mío, es mi clasificación. Hay 3 tipos de duda. O hay 3 cosas que de alguna forma impulsan a la gente a dudar. Voy a mencionarte de esos 3, 2 rápidamente y en el 1 nos vamos a concentrar hoy en esta predicación. Dudamos porque a veces hay dudas intelectuales. Lo que nos impulsa a dudar es nuestra mente, nuestra razón. Déjame ponerlo de esta forma. ¿Encontraste o te hablaron de una aparente contradicción de la Biblia? Yo estoy seguro que los que están en la universidad se han encontrado con esto. Es que la Biblia dice esto, pero después dice esto. ¿Sí o no? Y
tú no estás preparada para responder ¿por qué? Entonces es una aparente contradicción de la Biblia, porque quiero explicarte, en la Biblia puedes encontrar textos que pueden ser difíciles y necesitas resolverlos. ¿Hay aparentes contradicciones? Probablemente, si no sabes estudiar la Biblia y no te sabes aproximar a ella y no tienes el conocimiento para hacer un correcto estudio de la Biblia. O leíste un artículo donde te dijeron que la ciencia en realidad contradice la Biblia. Entonces la ciencia ya dijo A, y como la Biblia dice A, entonces la Biblia está equivocada. Déjame darte solo un ejemplo, un dato. La datación del carbono 14. ¿Conocen de qué estoy hablando? Datación de carbono 14. Bueno, no me voy a meter hoy en estas honduras, pero simplemente quiero darles un ejemplo rápido, porque necesitamos preguntarnos por qué dudamos y qué tan confiable es la información que tenemos. Existen diferentes posiciones con respecto a la edad del universo, aún dentro de los cristianos. Esas posiciones, unas dicen que la Tierra es muy reciente. ¿Listo? Es decir, que si ustedes leen la Biblia, hay un relato que está en el Génesis y ese relato es interpretado como que la Biblia fue creada, como que la creación tiene muy pocos años. ¿Está bien? Otros, en un punto intermedio, dicen, no podemos tomar literalmente esos 6 días de la creación como 6 días de 24 horas, sino que tenemos que un lenguaje que puede ser interpretado de otra manera, y también son cristianos, escúcheme bien, y entonces la creación podría tener más años, pero igual fue creada por Dios. Todo es hecho por Dios. Y existen otros que dicen, no, la Biblia está equivocada, Dios no creó nada, existe lo que se llama la evolución y ya lo hemos comprobado todo y hay un proceso de un Big Bang que se dio al azar y que ha dado todo esto. Y ellos han llegado a la certeza de que el universo tiene miles de millones de años, ¿verdad? Y que hay muchas cosas que ya han sido comprobadas por la ciencia, ¿cierto que sí? Y entonces ellos saben que hace 40 millones de años, 100 millones de años, hubo ciertos fósiles que encontraron o lo que sea y que esos tienen esa edad. ¿Cierto que sí? ¿Estás seguro de eso? ¿Cómo lo saben? ¿Cómo lo saben? Hay algo que es la prueba de carbono 14, hay otro que es la evidencia fósil y básicamente los geólogos les hablarán de las diferentes capas que hay en la Tierra, etc. Necesito moverme rápido por ahí porque no es mi tema de hoy, pero déjenme decirles algo primero, la datación de carbono 14 falla después de los 50.000 años. Carbono 14 está certificado, realmente la gente dice, después de 50.000 años no hay precisión en el carbono 14, o sea que no hay forma de que nosotros podamos decir que por carbono 14 nosotros estamos datando alguna evidencia de más tiempo. Segundo, hay etapas geológicas en la Tierra que no tienen fósiles. Y hay saltos en donde hay 0 fósiles. Y no hay una evidencia fósil o un registro fósil, por ejemplo, digan ustedes, de un tigre que pasa de una capa de una forma a otra capa de otra forma, a otra capa de otra forma, a otra capa de otra forma, pero es el mismo tigre que va a tener una secuencia evolutiva. No existe. ¿Te has dado cuenta que no dudamos de nuestras dudas? No nos preguntamos realmente si lo que nos están diciendo tiene algún sustento más fuerte que simplemente una teoría, una hipótesis. Y está bien, pues el ser humano puede dudar y pensar y estudiar y eso está bien. Pero a veces no necesariamente nuestro intelecto debería quedarse ahí como simplemente recibiendo una información y siendo pasivo, sino que debería preguntar y de eso vamos a hablar en otra parte de nuestra serie. Hay dudas serias de carácter intelectual y yo creo claramente que una duda que no profundiza en una fe que no profundiza en lo intelectual no es una fe que pueda aferrarse en el largo plazo. Y yo creo que Dios dice que debemos conocerlo también con nuestro intelecto. Él nos dio nuestro intelecto. Entonces hay dudas de carácter intelectual. Y si quieres que hablemos más de eso, espérame aquí en unos domingos. Y hay otro tipo de duda que me parece aún más complejo y es las dudas que son movidas o inspiradas por un carácter moral. Dudas de carácter moral. Creo firmemente que hay gente que tiene preguntas sinceras intelectuales acerca del cristianismo, acerca de la Biblia, acerca de Dios, acerca del mundo. Pero he encontrado muchas veces que muchos que se definen como ateos lo único que tienen es un problema moral. Y son personas que no quieren cambiar de vida.
no quieren rendir cuentas, ellos quieren seguir con su mismo estilo de vida. Entonces, como tienen un estilo de vida que es contrario a lo que la Biblia dice, ellos van a hacer todo lo posible para desvirtuar la Biblia. Pero su problema no es intelectual, porque si ellos empezaran a trabajar intelectualmente, podrían encontrar respuestas para su intelecto. Su problema es moral. Ellos están decididos a que la Biblia no puede ser cierta, porque si Dios existe, el Dios de la Biblia existe, algún día ellos van a tener que darle cuentas a Dios. Y eso no está bueno. Pero quiero hoy centrarme en un tipo de duda que creo que es el que más nos aqueja a todos nosotros. Y es ese tipo de duda de carácter emocional. Emocional. Si volvemos al relato de Mateo 24, quiero que veas lo que dice allí. Dice que Jesús le dijo a Pedro que bajara y Pedro se bajó. Iba súper bien y está emocionado y camina sobre el agua. Y en el versículo 30, ¿qué dice? ¿Pero al qué? Léalo. Al sentir. ¿Qué es sentir? Sentir, emociones. Hay algo que me pasa. Hay circunstancias que sacuden nuestra fe. Hay circunstancias que nos mueven, y especialmente a los que somos creyentes y también a los no creyentes. Muchos llegamos a la fe por eso, porque emocionalmente no estamos bien, porque hay algo que nos está conflictuando, hay algo que nos está molestando. Pedro tuvo miedo, sus emociones fueron afectadas por unas circunstancias. Él quita la mirada de Jesús y se hunde. Habrá circunstancias en tu vida de fe que afectarán emocionalmente lo que sientes, lo que piensas. Y eso va a ser muy fuerte y te va a hacer dudar. A veces son cosas tan personales como estas. Oré y oré y oré y oré y oré por un ser querido y se murió. Emocionalmente estás afectado. ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Me escucha o no me escucha? Le he pedido tanto por esto, he estado clamando tanto por esto. ¿Y qué pasa que no me responde? Alguna persona dirá, oré por mis padres para que ellos estuvieran juntos y se divorciaron. ¿Qué pasó? Eso te afecta emocionalmente. Padres que oran por sus hijos, Señor, que te conozcan, y los padres y los hijos no vienen a los pies de Cristo, y eso te afecta emocionalmente. ¿Qué pasa, Señor? O tal vez simplemente tenías un sueño, querías ir a una universidad y te rechazaron en la universidad, o no tuviste el dinero para la universidad y te preguntas, Dios, ¿dónde estás? Muchas veces hay personas que dudan porque hay dolores graves que no pueden resolver. Y lo peor de todo es que a veces, y esto me pega muchísimo, es que algunas personas dicen, para mí la razón por la que más dudo y por la que me he alejado de Dios es porque lo que veo en la Biblia no lo veo en la iglesia. Lo que veo en la Biblia no lo veo en la iglesia. ¿Conoces la historia de algún líder cristiano a quien amas tremendamente y te decepciona? ¿Conoces a ese pastor de jóvenes sorprendente, tremendo, increíble, y descubres que tiene un oscuro secreto sexual? ¿O conoces a esas personas de la iglesia que tan solo son seres humanos, que a veces te van a fallar y que se van a comportar como tú no quieres? O tal vez a los que hemos servido por años en la iglesia, alguna vez la iglesia nos ha defraudado y hemos dicho no queremos más de iglesia. Esas son las dudas más fuertes y me pegan muy duro porque son emocionales y esas son las que más nos afectan. Y eso es lo que Jesús está diciéndole a Pedro. Pedro está allí dudando y está dudando. ¿Por qué? Porque sus emociones lo están haciendo dudar, lo están llevando a dudar. Pero a medida que maduras en tu fe y aprendes más sobre el carácter de Dios, aprendes a manejar la duda. ¿Sabes? Cuando uno lee este texto dice, ¿cómo le contesta Jesús a Pedro? Quiero que le pongan tono. ¿Cómo lo dirían ustedes? Ay, hombre, poca fe. ¿Por qué dudaste? ¿Sí? ¿Así lo dijo Jesús? ¿Cómo saben? ¿Cómo saben? Ay, porque sabemos quién es Jesús. ¿Sí o no? Sabemos quién es Jesús. Es que esto es muy curioso. Miren, yo les digo, yo he escuchado líderes cristianos que tratan mal a las personas. No es todo el mundo hoy. Quiero que entiendan esto, por favor. No es todo el mundo, algunos. Y se escudan en pasajes como este para decir, pero es que a la gente hay que andarle. Hay jefes que hacen eso, hay que andarle a la gente. Hay papás que hacen eso, hay que andarle duro a los muchachos. Porque la letra con sangre entra.
¿Sabes? ¿Por qué sabemos? ¿Por qué sabemos que Jesús aquí no le está diciendo a Pedro, hombre, poca fe, ¿por qué dudaste? Por el carácter de Jesús. Porque entre más conoces a Jesús en la Biblia, tú no puedes tomar un pasaje de la Biblia y descontextualizarlo. Tú necesitas mirar todo lo que la Biblia dice. Y cuando tú ves cómo era Jesús y el carácter de Jesús, Jesús era amoroso. Claro, Jesús le anduvo duro y ahorita vamos a ver a otras personas. Pero con la gente que dudaba, la gente que estaba en pecado, la gente que necesitaba la luz, Jesús era paciente, era amoroso, era comprensivo, estaba ahí para señalar las cosas, pero sabía cómo hacerlo. Así que para mí esto no es una acusación, esto es más que una invitación. En lugar de leerlo como, ¿por qué dudaste? A mí me gustaría que lo pienses como, Pedro, ¿por qué dudas? ¿Por qué tienes poca fe, hombre? Levántate. Miren, si Jesús no tuviera ese carácter, lo único que pasa es que Pedro se hunde y ¿qué hace Jesús? Húndase. ¿Sí? Es que como de lógica. O sea, Jesús había podido decir, ¿sabe qué? Húndase, hermano, y tome agua un rato. Y como soy tan bueno, después lo saco. Y si se me muere, lo resucito. No, es que Jesús ni siquiera lo dejó tomar agua. Piénsalo bien. Voy a confesarles un oscuro secreto mío. A veces cuando los que tenemos hijos sabemos esto, ¿no? Se sirve la comida. Hijos a comer. No escucha uno nada, ¿no? Sigue uno sirviendo. Hijos a comer. No escucha uno nada. Hijos a comer. Después, ya voy, papi. Okay, ya. Y uno se sienta a comer. Y a mí hay algo que no me gusta. A mí me gusta comer frío. Yo detesto comer frío. Y me gusta sentarme con mis hijos y mi esposa y orar por la comida y comer juntos. Entonces entro en esta duda. ¿Qué hago? ¿Como caliente? ¿O espero a mis hijos? Como caliente. Y entonces empiezo a comer. Y bajan y se sientan, pero me provoca. Entonces una vez ha pasado que Johanna, la mujer de casa, dice, mi amor, tapémosle el plato para que no se enfríe. Déjalo que se enfríe. Para que la próxima vez sepa lo feo que es comer frío y venga a comer temprano. Terrible, menos mal que Jesús no es como yo. Jesús no dijo, Pedro, quédate hundido allá y toma agua. Jesús es maravilloso. ¿Quién cree eso acá? Jesús es precioso, sí. Si quieres darle un aplauso a Jesús, dale un aplauso a Jesús. Porque Jesús es diferente. Jesús le dice, ¿qué pasa, hombre? Pedro, estoy aquí contigo, caminaste, acabas de ver la multiplicación de los panes, ¿dónde quedó esto de los ojos abiertos de los ciegos, los oídos de los sordos que escuchan? ¿Dónde todo lo que has visto? Vamos, viejo, vamos, levántate. ¿Por qué dudas si yo estoy acá? No es momento entonces de entrar en pánico cuando tus hijos empiezan a dudar, o cuando tu familia empieza a dudar, o cuando tus amigos empiezan a dudar, o cuando alguien en el grupo pequeño empieza a dudar. No es momento de entrar en pánico. Tenemos que manejar bien las dudas. Y eso es lo primero que quiero decirte, esa debería ser nuestra actitud como creyentes con las personas. A ver, ven, siéntate con nosotros. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué dudas? ¿Por qué estás dudando? ¿Qué es lo que estás dudando de Jesús? ¿Qué te pasó emocionalmente? ¿Qué es lo que te está afectando? Y entender esas cosas. Y enfrentas tus dudas con honestidad. ¿Cuántos de ustedes han escuchado el término deconstrucción? Deconstruir. Hoy está de moda deconstruir. Se habla de construir en todos lados. Están deconstruyendo la sociedad. Quiero que entiendan que este es un tema que se va a poner cada vez más y más sobre la mesa, tema de la deconstrucción. Entonces, la deconstrucción simplemente lo que dice es que quien la creó, Derrida, sí,
Básicamente, lo que propone es una deconstrucción o un cuestionamiento de toda la filosofía occidental. O sea, esto no es una deconstrucción del budismo, no es una deconstrucción del hinduismo, no es una deconstrucción del sistema chino, es una deconstrucción del sistema occidental, pero no, quiero que lo entienda bien, es la deconstrucción del cristianismo. Todos los principios y valores cristianos que hicieron grande a Occidente, que puede que hoy estén deteriorados y no se vean en muchos lugares, son el objetivo de la deconstrucción. Entonces, la gente hoy está cuestionando, y está bien, porque uno podría acercarse a la deconstrucción y tratar de encontrar una forma de hacerlo. Pero para mí, en vez de hablar de deconstrucción, yo diría que el tema que tenemos que lograr nosotros los creyentes es volver a la verdad. Porque lo que hemos hecho es alejarnos de la verdad. ¿Cómo te acercas a tus dudas con honestidad? Pues te acercas a través de la verdad. Y ya vamos a llegar a ese punto. La deconstrucción mal hecha puede dañar a las personas. Y es lo que está haciendo hoy, dañando a muchos. Dañando lo que es bueno. Desechando lo que ha sido bueno en Occidente, lo que ha producido o lo que ha traído progreso, igualdad, prosperidad. Porque eso sí ha pasado gracias al cristianismo. Y hoy lo que se está haciendo es tratar de romper el cristianismo. Y claro, emocionalmente podemos conectarnos con esas cosas y empezar a escuchar un montón de cosas. Porque alguien puede ser herido por cristianos y decir, es que esos cristianos. Pero quiero que lo pienses bien. Y voy a poner ejemplos tal vez muy tontos, pero es mi forma de que entiendas lo que quiero explicarte. Tú vas a un restaurante, recibes un mal servicio. ¿Alguna vez te ha pasado? ¿No vuelves a ningún restaurante? ¿Cierto que no? Porque tú no asocias un restaurante con todos los restaurantes. Pero te encuentras un cristiano que no muestra ser cristiano. ¿Y qué haces? Calificas a todos los cristianos. Y te olvidas de los buenos ejemplos cristianos que hay. Vas a una iglesia y en esa iglesia tienes una herida profunda. No vuelves a la iglesia y no vuelves a ninguna iglesia porque todas las iglesias son iguales. No. Si me permites un poco de honestidad espiritual hoy, y quienes están con nosotros acá desde hace años lo conocen. Yo tuve mi crisis de fe más grande fue hace poco más de 11 años con la iglesia. Lo mencioné hace 8 días, les decía, esas dudas que empecé a sentir fueron las que terminaron en el punto de encuentro. Pero yo dejo todo lo que tenía para seguir a Jesús. Desde joven había sentido un llamado poderoso por servirle a Dios y mi forma de entender ese llamado era ser pastor. Y cuando llego a ser pastor, llego con esta emoción y me levantaba con estas ganas, iba a servir con estas ganas, iba a caminar así con estas ganas. Y de pronto me encontré con la realidad de la iglesia, una iglesia imperfecta. Imperfecta. Y me encontré con una iglesia que había sido una gran bendición para mí, pero fui desilusionado. Y entonces yo digo, me voy, no sigo más acá. Yo me inventé esto, yo me imaginé esto, le dije a mi esposa y a mis hijos, sobre todo a mi esposa, mis hijos están más pequeños, le dije, mi amor, perdóname por haberte metido en esto, pero no puedo más con esto. Traté de hacer las cosas bien y las cosas no salieron bien. No es fácil para mí hablar de esto y quiero decirles por qué. Porque amo esa iglesia, amo a esos pastores, son una gran bendición, pero se equivocaron con nosotros. Los hemos perdonado. Pero eso puede pasar. Y entonces, ¿qué pasa? Que yo quería alejarme de la iglesia, pero el Señor no me dejó alejar de la iglesia. Porque el Señor me hizo entender que tú no te alejas del plan de Dios. Solo porque a veces en ese plan de Dios
encuentres cosas que no son tan chéveres. En un viaje espiritual sincero tú puedes ir y buscar el corazón de Dios. ¿Qué quieres decir? Quiero volver a la esencia. Y realmente hay cosas a veces en la iglesia que nosotros decimos, no, tenemos que mejorar. Y ese debería ser también el ambiente acá. Quiero decirte, esta iglesia no es perfecta. Yo soy súper imperfecto. A mí me da esta pena. Mi esposa el otro día me dice, mi amor, Guille te contó una cosa espectacular y ella me cuenta y yo, ¿cuándo? Y entonces resulta que se puso a hablar con la esposa de Guille, con Adri, y él me contó una cosa, pero mira, ese día yo estaba en otro mundo. O sea, si tú me agarras a mí antes de predicar acá, va a ser difícil que yo te preste atención. Es probable que yo te estoy hablando y yo estoy, ajá. Y después, bueno, chao. Y te puedes lastimar porque dices, sí, este tipo, pero ¿sabes qué? Quiero que me entiendas, estoy enfocado, estoy concentrado, todavía estoy pensando lo que voy a predicar. A veces me da nervios pararme a predicar. Entonces estoy orando ahí en mi mente, Señor, ayúdame, que hoy yo pueda estar conectado contigo, pueda estar sintonizado contigo. Y entonces tú puedes decir, y ese pastor tan antipático. No lo sé. Algún día de pronto me vas a ver de mal genio. Lo que sí me comprometo contigo es a nunca atacarte. Lo que no me puedo comprometer es a no ponerme de mal genio. O sea, hay tantas cosas que nosotros tenemos que quitar eso y más bien ir a la esencia. Porque hemos creído tantas cosas en las iglesias que a veces no son de la esencia. ¿Y cómo realmente vuelves a la esencia de la verdad? Yendo a la Biblia. Déjame decirte, las iglesias tenemos maneras de hacer las cosas, son diferentes, son distintas. Te cuento más historias rápido. Cuando empezamos aquí la iglesia, había un hombre que vino a servir con nosotros. Yo me sentí muy honrado de que sirviera con nosotros. Era un hombre con mucho conocimiento bíblico. Entró al cuerpo de ancianos, pero él quería que aquí nosotros no cantáramos las canciones que cantamos hoy, por ejemplo, sino que cantáramos himnos. Me encantan los himnos, pero quiero explicarte algo. Yo quiero alcanzar a las nuevas generaciones. Quiero que sepas la iglesia donde estás. Y creo que podemos cantar cosas hermosas para Dios que puedan alcanzar a nuevas generaciones y a las familias de hoy. Y eso no es pecado, son formas de hacer las cosas. Hay gente que les gusta las iglesias de himnos, magnífico, maravilloso, son cosas diferentes. Y entonces él venía, yo estaba aquí predicando, por ejemplo, y él se paraba y conectaba su aparatico de himnos acá. Y paraba todo el mundo y decía, párese a cantar. Y yo era como... Y permití muchas cosas, ¿por qué? Porque no voy a decir lo que pienso en mi cabeza, pero... Y un día, por fin me puse el cinturón y le dije, no hermano, por favor, acá no puedes volver a hacer esto. Y entonces un día vino a hacer lo mismo y le dije, no, ahorita no, y empezó a manotearme acá, la carpa era mucho más pequeña, pero estaba llena. Y empezó a manotear. Y se fue. Y entonces después le dije, a mí no vuelvo a hacer eso. ¿Y sabes qué pasó? Dijo, me voy de la iglesia. Y le voy a mandar una carta y usted se la lee a toda la iglesia. Le dije, con mucho gusto, yo lo hago. Nunca mandó la carta. Y yo estaba aquí ese domingo. Y él entró, se subió después de la alabanza, me pidió el micrófono. ¿Y yo qué hago? Entonces por mi cabeza pasó todo, ¿no me han visto esas películas donde uno coge el micrófono y ¿qué le pasa? Pero aquí dije, no, yo no puedo hacer eso, Dios mío, no. Y entonces yo llegué y le di el micrófono y él tomó su carta, la leyó aquí al frente, hay algunos de ustedes que estuvieron, y en su carta decía que yo era un falso maestro, que la gente tenía que huir de esta iglesia. Y ustedes no se imaginan, yo estaba así. Y eso sucedió 4 meses después de que yo había salido y había empezado esta obra y mi corazón estaba así.
Y yo veía aquí a mis papás y a mi esposa con lágrimas en los ojos y yo no lo puedo creer. Y otra vez vino esa imagen a mi mente. Y dije, no, Dios, no. Y me bajé y me fui y lloré toda la tarde. Prediqué. Los ancianos de la iglesia se subieron, me respaldaron y se dijeron, todo lo que este hombre ha dicho es mentira. Y me fui y lloré toda la tarde. Y dije, no quiero más de esto, Dios. No quiero más iglesia. No más. Queridos, ahí empezó mi temporada de depresión más fuerte. Y tuve que vivir una depresión que me duró mucho tiempo. Por eso cuando les hablo de una verdad. A veces nos peleamos por qué tipo de música usamos. Que si te pones corbata para predicar. Que si lo haces de cierta forma o de otra forma. Dios mío, por Dios, no. Volvamos a la esencia, eso fue lo que Jesús hizo todo el tiempo. Ustedes pueden leer allí en Mateo 5:43. Ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Eso sonaba bien y eso me hubiera gustado para ese día. Ama a tu prójimo, claro, amarlos a ustedes es genial, pero a ese tipo lo cojo a golpes. No, porque después dice, pero yo digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. ¿Sabes? Si vamos a hablar de deconstruir, deberíamos hablar más bien de volver a lo real, a la esencia, a lo original. Y lo original dice que el amor está por encima de todas las cosas. Y Jesús ahí en el Sermón del Monte, ahí en Mateo dice muchas más veces, ¿ustedes oyeron esto? Yo les digo más bien esto. Lo que hacía Jesús en su proceso discipulado era explicarles la Biblia, explicarles la Biblia, explicarles la Biblia. Ustedes entendieron mal. ¿Por qué? Porque ustedes tienen sesgos, porque todos nosotros traemos sesgos, porque el mejor de nosotros trae sesgos e interpreta la Biblia y vive la Biblia de acuerdo a su crianza, de acuerdo a la denominación cristiana donde creció. Entonces hay gente que se fastidia porque aquí levantamos las manos y cantamos y saltamos. Y ellos dirían, no, yo prefiero que nos quedemos quietos. Pues quédate quieto. No hay lío. Aquí nadie te va a decir, ¿por qué te quedas quieto? No, pero entonces no nos digas, ¿por qué saltas? Porque eso no es lo esencial. Eso no es lo esencial. Escogimos una forma. Y eso no es lo esencial. Y así en la vida en general. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque mucha gente se aleja del cristianismo, no por el cristianismo y por lo esencial, se aleja por todo lo demás que nos hemos inventado nosotros los seres humanos. Por nuestra imperfección. Cuando un cristiano te falle, no culpes al que fundó el cristianismo, es un problema de ese cristiano, pero mira a Jesús, es que Jesús es diferente. Mira a Jesús y tómate de la mano de Jesús. Jesús está allí. Este Pedro fallaba y Jesús todo el tiempo estaba allí diciéndole, vamos, ánimo. Pedro pensaba, Jesús va a ser el gran rey que nos va a librar a todos acá de esta tierra. Y por eso cuando Jesús en Mateo 16 le dice, ¿sabes? Es necesario que vaya a Jerusalén, me agarren, me crucifiquen y me maten, pero después resucitaré al tercer día. Pero dice, no Señor, así no es. Así no es. A mí en mi denominación no me enseñaron eso. El Mesías no pasa por eso. El Mesías es el que viene con una espada y acaba con todo el imperio romano. No, Señor. Y Jesús le dice, aléjate de mí, Satanás. Quieres hacerme tropezar. No pienses en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y quiero explicarte otra cosa. Sí, le dice, aléjate de mí, Satanás, pero entiéndeme, lo que está haciendo Jesús es algo que hace con sus discípulos y solo Jesús lo puede hacer porque Jesús es bien intencionado, bien motivado. Pero Jesús siempre habla con la verdad en amor. Por eso en Efesios 4:15 dice esto. En cambio hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo. ¿Sabes? Tenemos que ser honestos y a veces tendremos que hablar la verdad en amor. Y hablar la verdad no significa no ser amoroso. Podemos decirle a la gente que no estamos de acuerdo, que está apartándose de la esencia de la verdad, pero con amor. Hablamos la verdad en amor. Otra traducción dice caminando en amor, caminando en la verdad en amor. Porque, ¿sabes? A veces más que hablar, necesitamos es mostrar.
Entonces somos muy ligeros para corregir a todo el mundo y golpear a todo el mundo y dañar a todo el mundo. Primero mostrémosles el cristianismo nosotros y la esencia del cristianismo. Volvamos ¿a dónde? A la Biblia. Y Pedro le falló a Jesús. Pedro le falló muchas veces porque tenía ideas equivocadas. Y de donde vengas tú traes un trasfondo y puedes traer ideas equivocadas como las he tenido yo o las puedo tener hoy. Pero si podemos ir a la Biblia y enfocarnos en la Biblia, ¿sabes? Va a haber algo poderoso que pase. Pero mi llamado hoy es este. Pedro termina negando a Jesús 3 veces, ¿se acuerdan? Pedro termina negando a Jesús 3 veces. Y Jesús después se encuentra con él y lo restaura. Cuando resucita le dice, vamos Pedro, ánimo, ese es Jesús. Y por eso es que Pedro escribe en una de sus cartas, en el 2º capítulo de su primera carta, dice esto: antes eran ustedes como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor que cuida de sus vidas. ¿Quién mejor para decir esto que una oveja descarriada? ¿Quién mejor para decir, vuelvan al pastor? Y sabes, he luchado con esta predicación porque hoy quiero decirle a las personas, vuelvan al pastor. Estuve luchando con el foco de con lo que quería terminar, pero hoy en mi corazón quiero hacer una invitación. Hay personas aquí que han sido heridas. Han sido heridas por la iglesia. Han sido heridas por cristianos. Y tal vez han sido heridas también por las circunstancias y no han entendido lo que pasa y tienen su corazón adolorido. Hoy quiero invitarte a que vuelvas a tu pastor, a que perdones, a que hagas las paces con Dios. Cuando vuelves a la Biblia entiendes algo, tal vez emocionalmente, cuando algo pasa malo en tu vida y dices, sabes, Dios permitió que pasara esto y no sé por qué, y hoy no lo vamos a responder, porque tal vez nunca tenga una respuesta para ciertas cosas. Tienes que comprender que hay un tema de expectativas y por eso hablo de volver a la esencia. Uno de los grandes problemas del cristianismo es que tenemos expectativas incorrectas de la vida cuando venimos a Cristo. Entonces vienes a Cristo y piensas que como vienes a Cristo no vas a sufrir. Y eso no es cierto. Porque Cristo explica en la palabra que vas a sufrir. Cristo dice, en el mundo tendrás aflicción, o sea, enfermedad, alguien te fallará, habrá tormentas, habrá olas que zarandeen en tu barca, pero confía, yo vencí al mundo. Haz como Pedro, deja de mirar el viento, deja de mirar las circunstancias y vuelve a Jesús. Y ya empieza a lidiar con tus dudas. Y si tienes dudas, pues busca cómo resolverlas y busca a otros y conéctate con otros y aprende y perdona. Pero lo más importante para mí fue el perdón. Fue el perdón. Porque el perdón te libera y el perdón te permite avanzar. Entonces quiero que cierren sus ojos. Y si hay alguien que hoy quiere volver al pastor, levante su mano. Levántela bien alto, que quiero verle. Ok. Entonces quiero que entiendan esto. Jesús está acá. Quiero que sepan que Él les está llamando. Y Él les dice a cada uno de ustedes, vamos, ¿por qué dudas? Ayúdame a vivir en esa verdad. Y quiero que cantemos juntos otra vez esta canción y recordemos que Dios siempre ha sido fiel, que Dios siempre está con nosotros. Quiero que cantes con inteligencia, quiero que pienses en cada palabra que vas a estar cantando, porque el Señor está con nosotros aún en nuestras dudas. Espera, tenemos más cosas por contarte. Si nos ves por primera vez, bienvenido al punto de encuentro. En el link de la descripción puedes dejar tus datos para que nos pongamos en contacto contigo y poderte conocer personalmente. Por otro lado, también tenemos
ya los puntos de edificación funcionando en la iglesia. Si eres joven, nos gustaría que te conectes a On Point. Para las mujeres tenemos Única, para los hombres la Fraternidad y muchos más puntos para crecer en la fe. También tenemos nuestros puntos de desarrollo, donde leemos libros, hablamos sobre temas en específico sucediendo hoy en la sociedad, y sería increíble tenerte ahí y poder crecer también y saber qué es lo que Dios quiere en estos temas en específico. Y por último, quisiera orar por los diezmos. Y es que el Señor nos ha llamado a administrar lo que es suyo, porque creemos fervientemente que todo lo que tenemos es del Señor. Por eso, Padre Santo, Señor, te pido por provisión para los miembros de la iglesia del Punto de Encuentro, Señor, para que ellos puedan demostrarte, Padre, que puedan administrar tus bienes, Señor. Una vez más, creemos fervientemente que todo lo que tenemos, Padre, es tuyo y tú nos los has dado por gracia, Padre, porque no nos los merecemos. Sin embargo, Señor, queremos demostrarte y queremos ser fieles contigo y corresponder a lo que dice tu palabra, de darte la 10ª parte de lo que tenemos. Señor, te pido por las familias, te pido por cada persona que se integra en el Punto de Encuentro, por su crecimiento espiritual, Señor, por su crecimiento en la fe, Padre, para que tengan un tiempo contigo y que ese tiempo sea ferviente, Señor, donde te puedan conocer más y más y más, Señor, porque el objetivo final de nosotros es ser como tu Padre. Te doy gracias de verdad porque hemos podido alcanzar a tantas familias, hemos podido alcanzar a tantas personas, Señor, para que te conozcan, Señor. Gracias por el pastor Gabriel y la pastora Joana, Señor. Que seamos todos en la iglesia instrumento, Padre, para que más personas te puedan conocer. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, iglesia.